Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal del mercado Forex, donde intentaremos encontrar algunas opciones y oportunidades de inversión que nos ofrece el mercado para esta semana. Como siempre, señores, antes de empezar, les voy a dejar por aquí a un ladito nuestras redes sociales que también van a encontrar en la descripción de este video para que puedan seguir nuestro día a día, ir encontrando alguna que otra información de muchísimo valor que estamos compartiendo a través de canales como Telegram o Instagram, donde vamos contando un poco nuestra forma de ver los mercados cada día. Además de eso, invitarlos nuevamente a que si no lo han hecho, se suscriban a este canal para que estén pendientes de toda la información que estamos compartiendo semana a semana y que creo de todo corazón que puede ser de mucha utilidad para quienes están empezando a aprender sobre el mundo del trading o quienes ya saben algo pero quieren continuar mejorando y perfeccionando sus maneras de ver los mercados. Como siempre, señores, en este tipo de videos vamos a hacer primero un análisis fundamental, es decir, vamos a revisar qué tipo de noticias nos ofrece el mercado para esta semana, cómo podemos revisar algunas de las cosas que van a estar sucediendo esta semana. El día de hoy, lunes, tenemos una situación específica con la existencia o digamos la presentación de un lunes de Pascua o un lunes feriado en los mercados europeos, por lo que tenemos muy baja liquidez en la mayoría de los activos que solemos revisar para este tipo de jornadas. Sin embargo, podemos ver que tenemos una noticia bastante movida en términos de noticias, una semana, perdón, bastante movida en términos de noticias. Entonces vamos a empezar revisando este tipo de observaciones. El día de hoy teníamos algunas cosas sobre China y sobre Estados Unidos. Digamos que no hay demasiada trascendencia sobre lo que está sucediendo en este momento. No es eso lo que el mercado tiene en foco en este instante. El día de mañana vamos a tener política monetaria en Australia y vamos a tener el discurso del gobernador del Banco Central suizo, noticias que pueden impactar fuertemente el dólar australiano y el franco suizo. Vamos a tener el IPC de Canadá, muy importante, temas de IPC en todos los sentidos, porque recuerden que estamos en una situación de una inflación muy descontrolada a ojos de los bancos centrales y estamos pendientes de ver cómo los bancos empiezan a posicionarse para continuar atacando ese movimiento de la inflación al alza. Luego vamos a tener las ventas de casas existentes en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos presenta los datos como casas nuevas y como casas ya, digamos, construidas. El día miércoles vamos a estar teniendo IPC en Nueva Zelanda, vamos a estar teniendo un discurso del gobernador del Banco Central de Gran Bretaña y vamos a tener un discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense. Perdón, esto va a ser para el día jueves. El día miércoles vamos a tener lo del IPC en Canadá. Y para el día viernes vamos a tener PMI de manufactura en Alemania, muy importante, y vamos a tener un discurso de Bailey, el presidente del Banco Central de Gran Bretaña. Así que ténganlo muy en cuenta. Les repito, como siempre, esto es solamente para que nos ubiquemos en el contexto en el que estamos. No quiere decir que no se pueda operar, no quiere decir que por esto cambien todas nuestras formas de ver el mercado. Hay algunos traders que hacen trading, perdón, fundamental. Es decir, esas personas sí que invierten pensando y considerando lo que puede llegar a suceder macroeconómicamente. Nosotros no lo hacemos así. Es un trading mucho más técnico, mucho más de gráfico. Entonces, pues es un tema para tenerlo en cuenta, pero no para volvernos locos con él. Vamos a empezar ahora con el análisis técnico. Vamos a revisar un poco qué nos ofrecen los gráficos para estos días que empiezan, que corren, cómo estamos ubicados, en qué zonas de los gráficos estamos parados en este momento. Perdonen, y qué oportunidades podemos estar evidenciando en este caso. Dólar australiano versus el dólar canadiense, movimiento interesante. Tenemos todavía una tendencia alcista. Aquí hay un último order block que podría terminar respetando. Vamos a ver hasta que llegue a esa zona. ¿Qué pasa en estos niveles? Si es capaz de romper, retestear y seguir cayendo, o si en estos niveles es capaz de venir aquí y arrancar un movimiento alcista. Seguimos en tendencia al alza, pero ya no podemos aprovechar estas zonas de aquí arriba como lo habíamos planteado en semanas anteriores. Dólar australiano versus el franco suizo, tenemos una tendencia de un movimiento alcista. Hemos estado trazando este Fibonacci que todavía parece ser respetado, pero todavía no arranca el movimiento alcista. Perdonen. Vamos a ver qué tal se comporta en el transcurso de esta semana. Australiano yen, tenemos un movimiento que no se termina decidiendo. Si ustedes ven esto en marco diario, miren cómo el gráfico arrancó, tiene un movimiento alcista muy potente, pero luego no ha sido capaz de definir desde ahí qué dirección puede tomar. Dólar australiano versus el dólar neozelandés,
tenemos una especie de canal alcista, pero esto yo creo que ya se invalidó. Aquí tenemos una tendencia alcista todavía, esperamos un retroceso para poder continuar comprando. Dólar nacional versus el dólar neozelandés, aquí tenemos una línea de tendencia alcista muy interesante. Dólar versus el dólar americano, un movimiento que venía alcista, todavía mantiene una línea de tendencia alcista, pero viene de una zona importante aquí en la que termina siendo rechazado, rompe una línea de tendencia menor que tenía en estos niveles, pero aquí tenemos ahora un comportamiento que podría ser interesante en términos de movimientos alcista. Más adelante les voy a mostrar el dólar index, donde vemos que el dólar index todavía tiene mucho espacio para continuar subiendo, por lo que activos como el dólar australiano versus el dólar americano, el libra dólar, el euro dólar, el dólar yen, dólar franco, tienen potenciales de movimientos, digamos, correlacionados con ese movimiento del dólar index. En este caso, bastantes probabilidades de continuar cayendo, pero recuerden, todavía tenemos aquí un order block importante que termina alineándose con estos niveles. Vamos a ver cómo se comporta ese precio cuando llegue a esos niveles. Todavía no lo ha hecho. El tema del Bitcoin, siempre se los he dicho, yo no soy especialista en criptos, no invierto, digamos, de forma muy fuerte en este tipo de cosas porque no tengo el conocimiento para hacerlo, pero hago el análisis, en este caso, del tema del Bitcoin, en un sentido como si fuese un activo financiero más. Parecíamos haber roto esta zona de resistencia del precio en estos niveles de aquí atrás, pero el precio volvió a meterse en una especie de rango un poco delicado, un poco complicadito. Vamos a ver si es capaz de salirse de estas zonas. Todavía tenemos una tendencia alcista que no se puede olvidar que se ha roto en estos niveles. El precio parece respetar este order block que hay aquí atrás, si lo pueden notar en esta zona, así que podríamos ver un movimiento alcista desde esos niveles. En caso de que pierda esos niveles anteriores, próximo precio muy importante serían los 37,300, que fue su nivel mínimo anterior, y los $33,000 por Bitcoin, que estaba en este mínimo, por lo menos de los últimos tiempos. Si pierde esas zonas, pues los próximos niveles son los niveles cerrados, la resistencia semanal de los 30,000 y luego ya nos iríamos a los 20,000, así de sencillo. Dólar canadiense versus el franco suizo, miren este movimiento alcista muy potente. Ahora necesitamos que aquí se termine decidiendo para que en marco de 4 horas nos dé algún tipo de dirección. Aquí tenemos una especie de order block creado, pero el precio ni lo respeta, ni lo viola, ni pasa nada con él. O sea, se quedó ahí como pegado y no es capaz de hacer absolutamente nada. Vamos a ver qué termina sucediendo. Hay algunos activos que si no les menciono demasiadas opciones, es sencillamente porque la información que tenemos disponible visualmente no nos permite saber qué va a suceder. Es decir, de nada sirve que yo les diga esto puede subir o puede bajar. Es obvio que puede subir o puede bajar. A lo que me refiero es, yo no tengo aquí ningún dato que me permita establecer si el movimiento pues tiene más probabilidades de ser alcista o ser bajista. Cuando estábamos en este punto, yo te podría decir alguna situación, podría decir, no, es que aquí puede pasar X o puede pasar Y, pero en esta sensación puede pasar cualquier cosa. Tiene todas las posibilidades de continuar subiendo, pero también el precio está muy extendido y tiene muchas opciones de continuar bajando. Entonces, cuando no hay ese tipo de claridades, pues no vale la pena ponernos a dar, digamos, muchas vueltas sobre lo mismo. Otra situación interesante es el dólar index. Les había estado comentando en las semanas anteriores que el precio tenía mucho espacio para continuar creciendo. Tenemos una tendencia alcista que todavía se mantiene y que es muy fuerte. Una zona aquí en la que va acumulado y terminó rompiendo al alza. Y tiene un espacio para ir a buscar esta zona de resistencia semanal, que son los 102,992. En esos niveles tenemos entonces muy buen espacio todavía para que el índice del dólar americano continúe creciendo, lo cual generaría movimientos bajistas, les repito, en el libra dólar, en el euro dólar, en el australiano dólar, en el neozelandés dólar, etcétera. ¿Por qué? Porque el movimiento del dólar al alza, es decir, la fortaleza del dólar versus las demás divisas, generaría una depreciación del resto de divisas. Es evidente que digamos, la mayor debilidad que enfrenta en este momento Europa es la incertidumbre del tema de la guerra Ucrania-Rusia. Digo la mayor sin ser la única, porque hay muchas más preocupaciones sobre el tema económico en Europa en general. Vienen elecciones francesas durante algún tiempo, dentro de algún tiempo, perdón. Tenemos una inflación descontrolada. Hay una enorme cantidad de deuda estatal, de deuda nacional, digamos, acumulada en este último tiempo. Y el Banco Central Europeo cada vez más se ve un poco como más arrinconado a la hora de poder tomar decisiones frente a las dificultades que está presentando el tema de la recuperación económica. Entonces, ténganlo en cuenta porque todo ese cóctel de situaciones puede terminar siendo malo para Europa en un sentido económico, pero terminar fortaleciendo al dólar como moneda, digamos, hegemónica mundial. Eso tendrá sus cosas buenas y malas.
Estados Unidos tampoco está pasando pues por su mejor momento, pero pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver este tipo de gráficos. Euro versus el dólar australiano, miren que lo estamos esperando en esa cajita azul, pero todavía no entra. Cuando entre ahí empezamos a buscar movimientos o cambios de tendencia. Eurocad, estamos esperándolo también en esa caja azul, todavía no ha ido por él. Eurofranco, tenemos un movimiento que se ponía interesante, pero ya no, ya definitivamente dejó de ser interesante. Teníamos un nuevo movimiento en esta zona, pero ahora está siendo roto al alza, entonces ahí no tenemos realmente mayor situación. Podríamos estar tocando o digamos manipulando esta zona de aquí arriba, que es una especie de order block interesante que se estaba gestando. Miren que el precio viene a ese nivel, lo toca, ya lo ha tocado 2 veces, a ver qué pasa después de estas zonas, a ver si es capaz de continuar cayendo o no. Pero yo no invertiría mucho en este momento en ese tipo de activo que no tienen como una claridad de movimiento. El euro versus el peso colombiano. Hoy es día festivo en Europa, como ya les mencioné, en Colombia no, pero si se dan cuenta, el movimiento de la cotización está absolutamente parado, frenado. ¿Por qué? Porque tenemos día festivo en Europa. Así de sencillo. Entonces no tenemos aquí, digamos, datos nuevos de estos movimientos, ni para arriba ni para abajo, ni muy alto ni muy bajo. Entonces, pues vamos a ver qué termina de suceder en el transcurso de la semana. ¿Listo? El riesgo político sigue existiendo, las situaciones macroeconómicas que acompañan la caída de los principales activos como el euro o el dólar versus el peso colombiano siguen siendo los mismos, no ha cambiado nada. Entonces, pues vamos a ver cómo se termina comportando. Euro-libra, un movimiento que parecía alcista, luego rompió la baja, ahora parecía bajista, pero el precio no se ha consolidado. Aquí tenemos un movimiento que parece bajista, no me gusta es que esto sea producto de un gap, eso es la parte que no me genera confianza, entre comillas, pero tenemos un order block interesante que podría venir a ser testeado en algún momento por el precio y continuar el movimiento bajista. Vamos a ver qué hace el precio en este transcurso del tiempo. Vamos a mover esto para acá arriba y continuamos. Listo. Ahora, el euro-yen, un movimiento que termina siendo interesante. ¿Qué es lo que pasa con el euro-yen, el libra-yen, el australiano-yen? Que tiene movimientos al alza muy extendidos, es decir, llevan mucho tiempo subiendo con demasiada fuerza y cuando empiezan a aparecer tantas velas así como de indecisión que no sobrepasan ciertos límites, que se vuelven como una especie de triangulito, es peligroso invertir ahí porque puede pasar cualquier cosa. Lo que les digo siempre, si usted no tiene la información suficiente para tomar un trade, no lo tome. Porque si usted está invirtiendo con lo que usted cree que puede llegar a pasar, usted no está invirtiendo, está apostando. Eso es tirar una moneda al aire. Cuando usted no tiene la información correcta, suficiente, robusta, que justifique o que argumente su posición en una operación, es muy posible que termine equivocándose. Entonces, aquí en este tipo de situaciones no tenemos la información suficiente para tomar ningún tipo de operativa. No puedo decirles, es que creo que va a subir o creo que va a bajar. No tengo ni idea. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Si esto rompe esta zona, puede venir a hacer un retesteo y continuar subiendo. Si esto desde aquí mismo rompe esta zona, puede venir a hacer un retesteo y continuar bajando. Entonces, hasta que nada de esas dos cosas pase, no tengo información. Euro versus el dólar neozelandés, un movimiento bajista muy atractivo que parecía haber formado una estructura. El precio vino a estos niveles, me dio un order block, ahora está llegando al 78, pero aquí no tengo realmente mayor posibilidad de tomar ningún tipo de entrada. Antes de arrancar el movimiento, la vela roja, perdón, sí, la vela azul que tenía es justamente la que forma el Fibonacci. Si ustedes marcan ese order block desde ahí, miren que el Fibo les da exactamente, perdón, el order block les da exactamente en el 78 en la mitad. Vamos a ver si desde ahí el precio reacciona y continúa un movimiento bajista. El euro dólar ha hecho todo lo que más o menos podamos esperar que hiciera. Vamos a eliminar estas cosas. Son de otro ejercicio que habíamos hecho antes. Y vamos a revisar lo siguiente. El precio tiene un movimiento que ahora es bajista, es decir, el precio ya lleva algún tiempo en un escenario bajista, pero ahora está rompiendo mínimos anteriores. Miren esta zona de aquí atrás. El precio estaba muy cerca de esos niveles, ya llegó, ahora está rompiendo esas zonas y ahora está yendo a mínimos más viejos, a mínimos semanales. Si usted viene aquí al marco semanal, se da cuenta como esa zona que dice ahí distribución es la zona del mínimo semanal del euro dólar. Si el precio continúa moviéndose al alza en el dólar index, es muy factible, nuevamente, probabilísticamente hablando, lo más posible es que sigamos viendo movimientos bajistas hasta esta distribución de aquí abajo. Libra versus el dólar australiano, vamos otra vez al gráfico diario. Tenemos un gráfico muy extendido a la baja, podríamos ver un retroceso muy profundo en este sentido.
Vamos a ver qué sucede. El precio tiene un movimiento muy interesante, pero todavía no ha venido a buscar nada. Este puede ser un muy buen retroceso en estos niveles. Vamos a alargar esto aquí. Miren esta zona de aquí, el 78, puede estar muy interesante si viene a buscar esas zonas, tomar algún tipo de entrada en venta por ahí. Aquí el precio no ha hecho el retroceso del 78, lo estamos esperando todavía. Libra franco, algo parecido, pero miren que aquí ya no tenemos mínimos más pequeños. Voy a volver a cambiar esto y voy a mostrarles esto aquí. Este mínimo de aquí son casi iguales a los anteriores y si devolvemos un poco más, miren cómo también está igual a eso anterior. Entonces, ahí no tenemos realmente mayor información. Si usted quiere trazar, por ejemplo, de aquí a acá una especie de línea de tendencia, mire que en este momento el precio está en una línea de tendencia bajista interesante, pero yo no invertiría porque tenemos esa zona de ahí y cuando el precio viene normalmente a esas zonas es porque pretende continuar subiendo. Es decir, me está diciendo ya que no tiene la fuerza para romper a la baja esos niveles o esas zonas en las que está ubicado. Libra yen, lo mismo que les estuve mencionando arriba con el euro yen y con el dólar yen y con todos los yenes que hemos estado viendo. El precio tiene una extensión muy fuerte al alza, pero no tenemos decisión todavía. Libra neozelandés, un movimiento que parecía bajista, pero el precio nunca confirmó el movimiento bajista, por lo que por ahora nos queda esperar. Miren, está tan caído que puede tener un profundo retroceso hasta la zona de arriba. Libra dólar está haciendo algo parecido al euro dólar, está llegando a una zona importante diaria y semanal, pero, y ojo con esto, miren que este gráfico sí, un gráfico de 4 horas, si usted le traza esto, una línea de tendencia bajista, antes de que se formara ese máximo ahí, el precio parece romper esa línea de tendencia, un retroceso y podría arrancar un movimiento alcista, pero hay que esperar que el precio dé ese tipo de señales. A partir de esta zona, si usted viene a trazar, por ejemplo, aquí un order block, tiene aquí un order block muy interesante, vamos a quitar esta zona de distribución aquí, y el precio a partir de ahí podría empezar a subir. ¿Qué necesitamos? Una confirmación más. ¿Cómo? Que el cambio de estructura se dé en H1 o en 15 minutos. Hasta que eso no pase, no tenemos entrada. Vamos a bajarlo aquí en azul. Neozelandés CAT, una entrada que estuvimos buscando la semana anterior, que les estuve diciendo en varias ocasiones, un precio que entra aquí en el 61, rompe esos niveles y arranca un movimiento bajista, ya dio la entrada. Ya aquí no podemos hacer absolutamente nada. Si quieren, vayan a ver el video de análisis semanal de la semana anterior, porque esos videos les ayudan a ver un poco la lógica con la que estamos viendo algún tipo de entradas y cómo se van generando. Se los dije incluso antes de que el precio llegara a estos niveles. Cuando llegó, les di la confirmación del movimiento bajista. Les dije, en el H4 va a pasar esto. Todo esto se los estuve compartiendo a través de esos niveles, de esos análisis semanales. Neozelandés franco, también tenemos un movimiento bajista muy interesante. Miren cómo aquí rompe, toma un retroceso hasta este nivel y vuelve a caer. Es muy posible que venga a buscar estas zonas de aquí abajo del precio, es decir, que venga a buscar estos niveles de por aquí. Pero hay que esperar que lo haga. Antes de eso, no. Neozelandés yen. Miren, lo mismo que pasa con los otros yenes, movimiento muy extendido al alza, pero no tenemos información. El precio se distribuye mucho y aquí tiene una especie de triángulo que no termina diciéndonos nada. Puede hacer cualquier cosa, romper o romper. Vamos a ver qué termina sucediendo. Neozelandés dólar, la misma situación, un precio que en este momento está muy golpeado. Miren que aquí ya hay una ruptura del gráfico en un sentido de tendencia bajista. Aquí podríamos ver un retroceso y una nueva caída. ¿Listo? Todo eso siguiendo con la lógica de que el dólar index continúe subiendo, ¿no? Que si el dólar index toma un retroceso, es muy posible que ese precio se devuelva. Dólar CAT se vuelve interesante por varias situaciones. Vamos a quitar estas cosas de aquí y vamos a ver lo siguiente. Miren esta zona del precio aquí abajo, cómo está siendo o ha sido ya rechazada en 2 ocasiones, 1, 2, 3 ocasiones aquí abajo. Vamos a ver si el precio es capaz de darnos más información. Yo creería en H4, esto tiene mucho potencial para continuar subiendo, pero vamos a ver si lo puede hacer o no. ¿Por qué? Porque no ha podido sostener la estructura de H4. Miren que cuando intenta arrancar al alza, altos, 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 y aquí, boom, un mínimo más bajo. Entonces, esto aquí podría ser otra venta y continuar cayendo. Puede ser, pero viene de respetar esas zonas en H1. Dólar franco. Estábamos esperando un retroceso en H1 para tomar una entrada en compra, no nos lo dio. Vino al 78, arrancó, aquí esperábamos un retroceso para montar y no se pudo. El precio continuó subiendo y ahora solo nos queda esperar que haga el máximo más alto y buscar un retroceso cuando nos dé una nueva estructura. Dólar yen, como les vengo comentando de los yenes hace rato, miren qué movimiento más extendido. ¿Podemos hacer algo ahí? No,
por lo menos yo con mi estrategia y mi forma de ver el mercado, no puedo hacer absolutamente nada. Y el dólar versus el peso colombiano, miren cómo se está comportando, no tenemos mayor movimiento hoy en el mercado porque es un día bastante parco para este tipo de activos. Pues miren lo que tenemos, 3.724 pesos, tenemos ahora una tendencia bajista que por ahora se mantiene. Próxima zona de resistencia, próxima zona importante, los 3.584. Vamos a ver cómo se comporta. Y el dólar, el US dólar, el índice del dólar, digamos, solito, sin las demás monedas, continúa su movimiento alcista y todavía tiene mucho espacio también para seguir creciendo. El petróleo, como les he dicho, tiene todavía mucho movimiento o mucho espacio para seguir subiendo. Yo sigo creyendo hasta este momento, con la información que tengo hoy, que vamos a ver petróleo en 140, 150 dólares por barril. Ojo, siempre y cuando no perdamos esta estructura. En el marco diario, el precio está llegando a estos niveles. Aquí tiene un order block muy importante que pareciera estarlo respetando. Ya lo ha respetado en un par de ocasiones. Podríamos ver un movimiento alcista. ¿Listo? Entonces, hasta que eso no cambie, es decir, si esto mañana amanece por acá abajo, pues obviamente a partir de este punto lo que le queda es caer. Pero si esto continúa haciendo esto, viene a buscar un retroceso por aquí y a partir de ese nivel arranca otra vez, es muy posible que hagamos esos niveles por allá en 147, 150 dólares por barril. Y para terminar, señores, el oro, en términos generales, continúa peleando esa tendencia alcista. Le pasa algo bastante similar al tema del petróleo, y es que el precio arrancó desde estos niveles de aquí, arranca, toma un retroceso, respeta esta zona de aquí, y el precio pareciera estar configurando otro movimiento alcista, a buscar esos 2075, que casi los toca, pero no los tocó. Normalmente cuando el precio intenta ir a su máximo y no lo logra, lo intenta nuevamente, hasta que por aquí arriba distribuye las órdenes que tiene ahí puestas. Entonces, señores, como siempre les digo de todo corazón, espero que esta información, esta especie de análisis que hacemos, como siempre, muy por encima, muy intentando dar una visión general de los mercados, les sea de ayuda, les permita poder pulir su estrategia o les dé otro punto de vista sobre la manera en que podemos observar los mercados para intentar encontrar observaciones que les podamos sacar rentabilidad, que las podamos volver oportunidades de inversión. Recuerden, como siempre, seguirnos en las demás redes sociales, las tienen en la descripción de este video. Si no se han suscrito, denle por favor al botoncito de me gusta, que eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. La única forma que nosotros tenemos de crecer y de poder llegar a más gente es que ustedes nos ayuden a compartir, a darle un me gusta y, lo más importante, a suscribirse a nuestro canal. Eso le ayuda un poquito al algoritmo a identificar que este tipo de contenido le gusta a las personas y que podemos llegar a más gente y se lo muestra a más personas para que podamos seguir creciendo. Señores, no siendo más, de todo corazón, espero verlos en un próximo video. Y recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.